el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 67. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor, por este devocional. Nos ha inspirado, nos ha animado. Gracias te damos, Señor, porque nos trae a ti, nos lleva a ti tu palabra. Y al encontrarnos contigo, vemos la inmensidad, vemos la santidad, vemos la gloria, vemos la luz, vemos la limpieza, vemos el futuro cuando a ti vamos. Gracias por esta mañana. Y también gracias por la palabra que hemos de expresar en esta hora en tu nombre. Que ella, si es necesario, sacudirá nuestra mente, sacudirá nuestro corazón y reprenderá todo espíritu espurio que haya en lo íntimo de nuestro ser. Y permítenos, Señor, encontrar en ella esa luz que alumbra nuestra senda inmediata y nuestra senda futura. Oramos así en tu nombre, Jesús, dándote las gracias por cada hermano aquí presente. Amén. Queremos, hermanos, poner, esta es la quinta clase que estamos dando sobre el tema del anticristo. Es un tema que en este tiempo se impone, ¿verdad? Pero no es un tema moderno, es un tema tan antiguo como el cristianismo mismo. Y volvemos a la idea, la hermana está captando muy bien la idea que estamos teniendo acerca de que efectivamente muchas veces buscamos al anticristo como un fenómeno que se ha de levantar en el futuro de la historia, y el diablo ha sido muy inteligente, el diablo ha sido muy sutil, tratando de que desviemos la atención hacia donde realmente no debe estar puesta, que es en el Señor y en las enseñanzas de su palabra. La única opción que tenemos para vivir una vida no solo que agrade a Dios, sino también una vida que esté llena de disfrute, es cuando encontramos en la Biblia el mensaje que el Señor mismo nos está dando, porque no está hablando Juan, está hablando el Señor a través de Juan, y en ocasiones Juan lo que está haciendo es reproduciendo las ideas que el mismo Cristo compartió con ellos. Tenemos un gran privilegio, tenemos un gran honor, un gran gozo en tener esta palabra. Y dice el Señor que si hay alguien de vosotros, yo no he oído todavía el primer pastor o el primer líder en los tiempos actuales que se pare en una congregación y le diga: ustedes quieren irse. Por todo lo general hacemos todo lo posible porque nadie se vaya. Y nos angustiamos y nos entristecemos y lloramos, porque cuántas veces yo he llorado eso, cuántas veces yo he sufrido en ya casi 40 años, ¿verdad? Lo he sufrido muchas veces cuando hay hermanos que se separan, que se van. Por una razón o por la otra, ¿verdad? Pero siempre ese es un momento difícil, siempre es un momento de mucho dolor. Pero aquí el Señor está haciendo algo que nos sorprende. Él dice: ustedes quieren irse también, porque Él no está menospreciando a los que estaban presentes, no está menospreciando a los discípulos. Él está estableciendo una doctrina que iba a ser esencial para la permanencia de ellos, no solo en el disfrute, como dijimos ahorita, sino en la orientación de un proyecto divino que comenzaría en un contexto nada agradable. Estaba iniciándose la iglesia en el peor de los momentos en la historia antigua. Estaba dominando el Imperio Romano, que Daniel le llama la cuarta bestia. Entonces, esa cuarta bestia es donde nace el Señor Jesucristo y comienza a relacionarse con aquellos discípulos y nace allí la iglesia, ¿verdad? Nace allí, es el primer ingrediente de la cristiandad, aunque la iglesia después, cuando lo relata Lucas en el libro de los Hechos, da inicio cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y da cumplimiento a las profecías del libro del profeta Joel. O sea, el Espíritu Santo, la promesa dejó de ser promesa y se cumplió ¿en qué cosa? En el regalo, en el don. Y vino sobre aquellos el Espíritu Santo, y así ha sido la obra del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Ahora dice el Señor, y el título para esta clase hoy es
los primeros anticristos. O sea, no estamos buscando el anticristo hacia el futuro, sino estamos tratando de entender cómo es el surgimiento del anticristo para que cuando oigamos noticias, para cuando oigamos pastores, teólogos, líderes con el título que quieran tener, nosotros sepamos escuchar, comencemos a razonar correctamente sobre la base de lo que la Biblia, de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué es para ustedes más importante? ¿Lo que dice un líder o lo que dice la Biblia? ¿Lo que dice un pastor? ¿Lo que dicen los modernos apóstoles? ¿Lo que dicen los grandes maestros y teólogos? ¿Qué es más importante, lo que ellos dicen o lo que dice la palabra de Dios? Yo pienso que la palabra de Dios es la que tiene la preeminencia, porque es la palabra de Dios por la cual Dios hizo el universo, es por la palabra de Dios que Él vino a esta tierra, es por la palabra de Dios que nosotros hoy tenemos, ¿qué cosa? Vida en Cristo. Es Él que es la vida. Yo soy Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es todo para nosotros. Entonces todo lo que Él dice merece nuestra atención, merece un tiempo de reflexión y sobre la base de esa reflexión establecer la senda, el camino que nosotros hemos, y nosotros no vamos a ser engañados, no vamos a ser manipulados. Es muy triste, es muy frustrante en la vida cristiana sentirse manipulado por alguien que usa el nombre de Dios para hacer estrategias que no tienen nada que ver con la esencia misma del Evangelio. Eso es muy común en los días de hoy. Y eso tiene mucho que ver con el anticristo. Entonces dice aquí la palabra del Señor que debemos prestar atención a las palabras de vida. Dice que son vida eterna. Cuando hoy nosotros, hermanos, lamentablemente, cuando hoy nosotros estudiamos la teología de la mayoría de la iglesia, encontramos que presentan al anticristo como un político. ¿Es verdad o no? Cuando oímos y vemos a los grandes eruditos, los grandes y tremendos apologistas y escatólogos, presentan, y la hermana Mancia pudo captar bien la idea, ¿verdad? Presentan al anticristo como un político, ¿ves? Con características rimbombantes. Va a ser el gran escándalo mediático. Va a ser la persona que todo el mundo en el mundo entero lo va a mirar, todo el mundo en el mundo entero va a ser la figura céntrica en la historia. Tengan paciencia, porque sobre eso vamos a hablar también. O sea, estamos haciendo acotación a lo que dijimos que es el título de esta clase. ¿Cuál es el título de esta clase? Los primeros anticristos. O sea, tenemos que tener la idea puesta ahí para no irnos más adelante y entonces que no parezca como haya una contradicción. O sea que muchas veces se presentan características rimbombantes para describir al anticristo. Pero yo quiero, hermanos, en esta mañana, y donde yo predico la palabra, trato de predicarla lo más serio posible. Serio en el sentido a ser responsable. Y seamos serios en la mañana de hoy. Busquemos en toda la Biblia. Ustedes tienen una Biblia adelante como la tengo yo. No estamos en el medioevo, donde en el medioevo los pobrecitos ignorantes del vulgo de la calle tenían que oír en el latín lo que se les predicaba y no entendían ni pito ni flauta. Entonces tenían que escuchar y tenían que tragarse aquello porque no entendían, porque era todo en latín. Ahora, donde que nosotros tenemos la Biblia hoy, gracias a Dios por la reforma que trajo la Biblia en nuestro idioma hoy, debemos mirar que no encontraremos nada que se corresponda con esa idea o con esa interpretación o descripción que se hace acerca del anticristo como ese personaje rembombante, como ese personaje político. El origen del anticristo y sus diferentes manifestaciones a través de la historia no tiene que ver con lo político, tiene que ver con ¿qué? Con lo religioso, con lo original. Lo vamos a mirar, ustedes lo van a observar. Observamos que estos cristianos, en la escena que nosotros estamos analizando, ¿cuál es la escena que estamos analizando? No es en las Naciones Unidas, no es estamos analizando la escena de estos cristianos con Cristo, en una conversación con ellos. Cristo mismo, hablando con ellos. Yo me imagino qué reunión tan tremenda esa, ¿verdad?
que los que tenían un corazón noble, sincero, sencillo, estaban ansiosos porque esa palabra llegara. Sin embargo, había otros que estaban no, esta palabra es muy dura, no, estaban maquinando, estaban murmurando en sus corazones, estaban tratando de desmantelar en su mente todas aquellas palabras que Dios estaba dando. Y dice que dejaron de seguir a Jesús. Aquellas personas dejaron de seguir al Señor porque ellos fueron reacios a las exigencias que Cristo había comenzado a proclamar. O sea que Jesucristo es bueno, pero hay una diferencia entre ser bueno y ser buena gente. El bueno es bueno porque se ajusta a la justicia, a la verdad, a los hechos. El buena gente te dice, sí, róbatelo, no importa. Aquí todo el mundo roba. Oye, qué bueno es, chico. Mira, me dijo que no tenía nada que ver. El papá que es justo le dice al niño, no puede ser. Los niños aquí se ponen bravos. Cuando yo era niño me ponía bravo con mi papá y mi mamá porque decían, no puedes hacer eso. Pero el papá buena gente es el que cría delincuentes. Y cuando los niños son corregidos, son disciplinados, deben darle gracias a Dios porque su papá y su mamá los enseña, los educa, los disciplina, porque están impidiendo que un día ellos vayan a llorar a una prisión, ¿verdad? O sea que la instrucción, como todos los ingredientes están dentro de lo que es la esencia misma del Evangelio. Y eso nos da a nosotros una ayuda. Hay cosas que en la Biblia están que uno no quisiera que estuvieran, porque con demasiada frecuencia fallamos en ese aspecto, pero la Biblia nos corrige, la Biblia nos trae. Es como mi carro ahora, yo lo llevo al taller y está fuera de balance, está que tiene la alineación está mala, y van ahí y lo ponen que lo alinea. Usted me dice si estoy correcto o no. Correcto. Y si lo van a ¿cómo se llama? Que está el alineamiento y el balanceo. ¿Ves? Y si no está con buen balanceo, comienza a dar brinquitos y comienza la goma a gastar más por un lado que por el otro. Y las gomas que te costaron muchísimo dinero se gastan. La palabra de Dios nos balancea y nos alinea. Entonces, esa es nuestra aspiración a la hora de enseñar la palabra. Y eso es lo que Cristo hacía. Corregía a la persona. Los llevaba para que funcionara bien. Para que él como conductor moviera el timón y no hubiese ningún tipo de alteración. Y que todo funcionara bien. Los niños deben, ¿verdad?, agradecer a la medida que ellos crecen. Se van dando cuenta que dicen, mi papá no quiere que yo haga esto. Yo quisiera hacer lo que hace el otro, pero cuando ellos se dan cuenta que el otro comienza a tener problemas y la policía lo visita y dice, oh, menos mal que mi papá me enseñó que no lo hiciera. Porque eso, el papá siempre te enseña, cuando un papá cristiano te va a enseñar siempre las cosas conforme a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay otro problema serio a la hora de presentar el Evangelio que debemos también mencionarlo. El Señor Jesucristo dio panes, multiplicó panes y panes y peces. El Señor Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba. No ha habido nadie que haya hecho los milagros tan extraordinarios que Jesucristo hizo. Estamos en esto de acuerdo, ¿verdad? Y podemos decir amén. Gracias a Él por lo que Él es, para que nosotros podamos llegar a ser lo que somos en Él. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa en aquel grupo de personas que empezaron a reunirse con Él? Era tan bueno que Él, sin trabajarla y sin sudarla, hay alguien aquí que nos da pan, nos da peces y podemos sentarnos, escucharle una conferencia. Y bueno, que ojalá todos los días sea así, que venga y que sobren 12 canastas de pan y peces. Eso es una maravilla. La gente tenía un dolor de cabeza y Cristo se lo quitaba. Dice que traían al Señor todos enfermos de todo tipo de dolencia, ya sean lunáticos, endemoniados, problemas físicos, de enfermedad de cualquier tipo. El Señor ponía su mano sobre ellos y se sanaba. Eso no tiene réplica. Hay personas que creen que lo pueden hacer. Eso no tiene réplica. Eso es algo a quien el Señor le concede hacer. Yo nunca oro pidiéndole a Dios lo que tiene que hacer. Yo nunca oro diciéndole a Dios que lo que yo necesito es esto y Él tiene que hacer eso. El Señor, es por tu misericordia, tú que conoces bien, y así como oraban los hombres que respetan a Dios,
Tú sabes, Señor, mejor que yo lo que necesito. Conforme a tu poder y a tu misericordia, obra. Y yo le puedo dar testimonio aquí de que a mí Dios me ha sanado. Yo tenía un papá muy humilde, un pastor muy sencillo, pero cuando oraba y Dios quería, se me quitaba el asma, el pie plano, hernia, lo que fuera. Dios tiene el poder para hacerlo cuando Él quiere y como Él quiere, que Él es el que sigue mandando. Yo no puedo atreverme a darle órdenes a Dios. Entonces, estos primeros discípulos, volvamos al pasaje, dice que ellos comenzaron a seguir a Jesús por lo que Jesús daba. Tenemos esa tentación. Bueno, Dios me da a mí esto, el Señor me da esto, me da lo otro, y qué bueno es eso. Pero cuando el Señor comenzó a poner en la mente de ellos que no era un relajito el asunto, que había que íbamos a recibir un beneficio del Señor, pero iba a estar condicionado con lo espiritual y con la santidad. Y usted quiere ver, vaya a alguna de esas iglesias, habla de santidad para que usted vea, que parece que estás hablando cosas malas. Porque es el papá bueno, es el buena gente, que no puedes corregir, que no puedes enseñar la doctrina que te dice, esto es un pecado, no lo debes hacer. Y como esto es un pecado que no lo debes hacer, tú no vas a recibir la bendición, porque ese pecado va a impedir que la gracia y la misericordia de Dios sea suelta a tu favor. ¿Es verdad o no? Entonces, ahí nace, en esa mente que comienza a retorcerse creyendo que Dios es un perrito domesticado, que cada vez que tú tiras el palito, el palo, coge y lo trae. La gente cree que Dios es el que puede manipular así a Dios. Y ellos anhelaban lo que Cristo ofrecía, pero no el medio para alcanzarlo. Dios tiene el poder para darnos todo lo que Él quiere, pero el medio para alcanzar todo lo que Él tiene es a través de la santidad. Hay iglesias donde está no prohibido, pero donde se obvia ese tema. La santidad, ¿sabemos lo que es la santidad? Déjenme decirle que este mezquino deseo que corría sus almas, porque era un mezquino deseo que corroía esas almas infernales, comenzaron ellos con esos criterios, el Señor enseñando la sana palabra, y ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a decir, no, eso es demasiado, eso es demasiado, y comenzaron a difundir torcidamente con otros seguidores de Jesús, estableciéndose así la cizaña. La cizaña dentro de las iglesias. Esto creó las bases para la gran primera apostasía. En escatología, más adelante quizás, si ustedes quisieran, pudiéramos tratar el tema de las 4 grandes apostasías que han afectado la historia de la humanidad, y estamos precisamente en la 4ª. Por estos son temas, todo evento grande que suceda hoy debemos prestarle mucha atención, porque estamos en un momento profético muy importante, y por eso debemos prestarle a la Biblia todavía más atención. Sí, podemos mirar, yo siempre les daré ese consejo. Miremos lo que dice cualquiera y lo que dice todo el mundo, pero sobre todo lo que dice todo el mundo, esto no se nos puede ir, porque la Biblia es el mapa. La Biblia es el mapa, la palabra de Dios es el mapa, y ella es la que nos da la explicación. Y en la medida que veamos los acontecimientos, lo interpretaremos bien o no, en dependencia de cómo leamos la Biblia, para no caer en el bando equivocado. Entonces, hay un pasaje que tenemos que leer una parte de él rapidito, en Mateo capítulo 13, versículo 24, que habla precisamente acerca de esta parábola de la cizaña. Dice Mateo capítulo 13, versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, vamos a ver tantas cosas lindas que tiene ese pasaje. El reino de los cielos, ¿qué cosa es el reino de los cielos? Reino de los cielos es lo mismo que decir la iglesia, es lo mismo que decir reino de Dios. Lo que al no interpretar correctamente eso, nos desviamos de la esencia de lo que está diciendo la palabra. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Oiga, qué interesante. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia. Ya ahora te va dando una idea el mismo pasaje de qué se está tratando. Por eso decimos al principio que es familia. Está asociando a ese grupo como una familia, porque le llama padre de la familia. Entonces, si hay un padre y hay una familia, le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes esta cizaña? Dice, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Como ha ocurrido eso, ¿verdad? Como una mala interpretación de la Biblia arranca a muchos que tienen un corazón sencillo y noble para el Señor, y salen frustrados, decepcionados. ¿Por qué? Porque se ha querido sacar la cizaña del trigo y han arrancado juntamente el trigo. Hermanos de buen corazón, hermanos nobles. Y cuando yo proclamo la palabra de Dios, eso nunca se me va de mi cabeza, porque no quiero que lo que uno diga en nombre de Dios pueda destruir la fe de una persona, frustrarlo. Por eso tenemos que ser lo más claro y preciso de la palabra de Dios. Y ustedes quieren ver por qué decimos que el reino se refiere al reino como familia. En el versículo 24 lo dice, y el versículo 27, y dice en el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya hace la interpretación que el mismo Cristo hace del pasaje. El mundo es el campo. La buena semilla son los hijos del reino. Somos tú y yo. Amén. Esos son los hijos del reino. Por eso el reino de Dios, o reino de los cielos, fue lo que Cristo vino a traer del cielo a la tierra. O sea que en la persona de Cristo vino el cielo a la tierra. Y nuestra fe en Él hace que podamos descubrir todas aquellas bendiciones que están en el cielo para que podamos disfrutarlas aquí en la tierra. El diablo lo sabe. Entonces el diablo quiere de todas maneras confundir a esos hijos de la familia, poniendo en el mundo, que es donde están los hijos de la familia, los hijos de Dios, también a sus hijos, tratando de enseñar una palabra que no tiene nada que ver con esa semilla sana, con esa semilla limpia y pura. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega, ¿cuándo es? La ciega es el fin del mundo. Es muy importante esto, que por supuesto ahora no nos vamos a ir de la dirección en la que estamos estudiando el tema. Pero ahí dice que va a haber una ciega, y esa es la ciega que nosotros estamos esperando que llegue. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. La ciega que nosotros esperamos es esa. El día en el que el Señor vendrá, ¿por quién? Por su iglesia. Por su iglesia. ¿Que son quiénes? Que son sus hijos. ¿Qué dice el pasaje que son quiénes? La semilla. ¿Quién dijo los nacidos de nuevo? Un aplauso ahí para la hermana que está arriba de la bola, como dice él. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ¿qué? De este siglo. Y el fin del siglo es el fin del mundo, donde ya no habrá chance ni oportunidad para nadie más. Tenemos que estar preparados hoy. Hay personas que dicen: no, que si nos arrebatan para el cielo. Yo creo en el arrebatamiento. Para mí este es el arrebatamiento. Pero bueno, son temas que si les crea interés lo vamos a estudiar más adelante. Pero el fin del siglo es cuando Cristo viene y recoge ¿quién? La buena semilla, que son los hijos, que es la familia, que es el reino de Dios entre los hombres. Damos gracias a Dios por eso. Y entonces esta parábola está siendo dicha en el mismo inicio de la iglesia. Era muy importante que los cristianos primitivos entendieran esto, para que cuando viniera el maligno o los hijos del maligno, que son las personas que no tienen a Dios, que pueden tener títulos de doctor en teología, que pueden ser pastores de renombre, que puede ser lo que sea religioso, que pueden traer una
enseñanza diferente a esta, entonces nosotros podamos estar bien preparados para evitar que nos confundan y nos muevan de la fe que nosotros hemos recibido. Es decir, que al establecerse la iglesia, persistió entonces, hermanos, a lo largo de la historia, esta cizaña que son estos cristianos falsos. ¿Y cuántos no hay dentro de la congregación? Por eso siempre decimos, la iglesia no es la congregación. La iglesia es los nuevos nacidos dentro de las congregaciones. Pero yo pienso que aquí todos somos nuevos nacidos. Amén. Todos aquí tenemos esa seguridad, esa confianza en el Señor. Entonces, hermanos, con estos cristianos comienza la línea de cristianismo cizaña, que lleva el nombre de cristiano, pero que rechazan su contenido. A estos Pablo se refería cuando dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice que tendrían apariencia, gracias hermano, apariencia de piedad. Pero dice, negarían la eficacia de ¿qué? De ella. Dice, a estos evitan. Pablo es como si tuviera en su mente las palabras de Cristo. ¿Queréis oír vosotros también? Es decir que a estos, si a estos tú tienes que evitarlos, no los amarres dentro de la congregación, porque lo que te van a crear es algo horrible dentro. Y hay muchas iglesias que han tenido ese gran problema porque no han logrado distinguir. No han logrado distinguir lo puro del evangelio y las enseñanzas distorsionadas que vienen aparentes cristianos a dar con el título que tenga, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con las enseñanzas sanas del evangelio. Dice que estos tendrían apariencia de piedad. Que dice, oye, esto es un pan, esto es lo mejor que hay en el mundo. Y tienen un matabaca, decían allá en Final del Río, matabaca, un cuchillo de este largo. Y tú sientes que la espalda te duele y tú no sabes qué cosa es la puñalada que te están dando por la espalda. Aquí hay un hermano que se está riendo, yo no sé si él se la siente de vez en cuando. Pero realmente es así. Esto significa, hermanos, que debemos estar con los ojos bien atentos, porque negar la eficacia significa que todo cuanto fue declarado para la palabra de Dios pueda cumplirse. ¿Ven? Negar la eficacia es negar este axioma. La verdad irrefutable, como decir que el sol está alumbrando ahora. Eso es un axioma. Quien niegue eso está cometiendo una gran, porque hay unas nubes delante y no se da cuenta que el sol siempre va a brillar. Entonces la palabra del Señor nos enseña que efectivamente debemos prestar atención a esta palabra. El apóstol Pablo se esforzó extraordinariamente en su ministerio para advertir a las iglesias que él fundó y a las iglesias del futuro, porque no solo sus iglesias, Pablo fundó cuántas iglesias, imagínense, pero también lo que él estableció para aquellas iglesias, quería que eso perdurara en la mente de los cristianos hacia el futuro, porque iban a rechazar muchos de ellos el contenido espiritual del evangelio a cambio del beneficio que producía el evangelio. ¿Ven? El evangelio produce cosas muy buenas, inevitablemente, hasta para el mundo que no conoce a Dios. Déjeme decirle que el mundo, en la iglesia, es lo mejor que le pasó al mundo. Y aun cuando las personas, este país, pudiéramos decir algunas cosas sobre ello, pero este país ni en sus inicios fueron la mayoría cristianos, pero había un grupo considerable cristiano, y el beneficio que trajeron esos cristianos fue tan grande que produjo un país como este. Imagínense ustedes. Por eso yo creo que en el futuro, sí, todos estamos concentrados en el anticristo, que es ese personaje, que se va a la gran tribulación y que se va. Ya hemos estudiado aquí que la gran tribulación, que ya las 70 semanas se cumplieron. Y si ustedes no se acuerdan, vuelvan y estudienlo como lo hemos puesto ahí, porque por muy oscuro y malo que sea el mundo, Dios va a venir a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha. Va a venir a buscar la iglesia en su mejor momento de la historia. Yo lo creo. Y yo veo ese avivamiento, como pedía el hermano ahorita. Yo creo que la iglesia va a tener el real avivamiento, el verdadero avivamiento, y lo que el mundo nunca vio referente a la iglesia, porque la iglesia ha estado muy mal representada por los muy malos líderes
que ha habido en el mundo, pero la iglesia un día va a levantarse como la iglesia que el Señor Jesucristo quiso que fuera. Y si la iglesia en Pentecostés trascendió al Imperio Romano, ustedes se imaginan la iglesia última, la iglesia que va a vivir los tiempos antes de la venida del Señor. Eso va a ser un avivamiento mundial. Ahí es donde yo creo que Israel va a ser salvo. Porque Israel no va a obtener la paz, como hemos dicho, hasta que no se convierta. Y esta guerra que tiene Israel ahora, no se sabe cuántas más tendrán. Pero cuando ustedes oigan que Israel está clamando a su Mesías, entonces, hermano, aprender de la parábola de la higuera. Cuando vean que está cambiando, entonces corren. Vamos a orar por la salvación de Israel. Claro que haya paz. ¿Quién no quiere que haya paz allí? Claro que nosotros no queremos ni Palestina ni nada, que haya paz en el mundo, pero sabemos que el pecado, y sabemos que Satanás, y sabemos que los gobiernos esos que tienen ideologías religiosas fanáticas que son terroristas, no va a haber nunca paz con esa gente. Porque aunque tú la quieras, ellos no la quieren. Entonces la verdadera paz, Cristo lo va a dar. Cuando esta nación reconozca al Mesías, ¿qué trabajo le cuesta a Dios matar y destruir a todos los enemigos? A Dios no necesita ni armas. Dios los paraliza, los confunde. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Gedeón, que solo con 300 hombres destruyeron decenas de miles de hombres que ellos mismos se mataron? Dios le es fácil. Cuando estamos en Dios nos es fácil, podemos decir amén. Amén. Cuando estamos en el Señor nos es fácil enfrentar a los gigantes y a lo que sea, porque es Dios en nosotros y es Dios con nosotros y es Dios por nosotros, para su gloria y para su honra. Así que no tengamos miedo a lo malo que se está poniendo esto, porque lo malo que se está poniendo esto, usted sabe que trae. La gente empieza a preocuparse, oye, esto se está poniendo, vamos a ver. Y yo siempre digo, cada experiencia extrema, cada circunstancia hostil produce una nueva reflexión. Nos ayuda a reflexionar en lo que está pasando y qué debo hacer yo en medio de ello. Para terminar, hay una escena en la que Pablo, y yo la voy a dejar que ustedes la leen, y si quieren durante la semana podemos hablarlo, si quieren pueden el próximo domingo antes de empezar el tema podemos, porque este es un tema que yo sé que ustedes pueden tener algunas dudas y no queremos dar un estudio y que las dudas continúen, así que tenemos que crear un espacio para evacuar alguna duda. Gálatas capítulo 1 y el versículo 5 al 9. Yo lo voy a leer y ustedes lo llevan a su casa y vamos a hacer una reflexión sobre ese pasaje. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Ve cómo Cristo estaba clarito? Cristo le decía a sus discípulos, oye, hay un diablo que tiene sus hijos, que va a sembrar cizaña. La cizaña es enseñar lo que yo no estoy enseñando en nombre de mí, que yo no lo he dado. ¿Estamos entendiendo lo que es el nacimiento del anticristo? Por eso es el tema de hoy en la mañana. El nacimiento del anticristo fue en el mismo nacimiento de la iglesia. Porque vino Dios a hacer lo imposible. Que naciera en esta tierra llena de pecado y de paganismo, que naciera la flor de la vida en Cristo, que naciera el evangelio, que naciera la familia de Dios. Solo pudo hacerlo Dios. No es por nosotros. Como dice el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Porque en la misma tierra que es una miasma de asquerosidad, vino Cristo y puso allí un grupo de hombres. Y esos hombres que no se levantaron con armas ni se fueron a pelear con nadie, creyeron en el Señor. Y el Imperio Romano se hizo pedazo. Y el evangelio que ellos predicaron llegó hasta el día de hoy. ¿Cuánto más no será en el futuro cuando esas promesas gloriosas se cumplan? Yo no tengo mi misión en las cosas materiales. El mundo pasa y sus deseos. Que el evangelio que va sobre las cosas materiales se queda con las cosas materiales. Pero el evangelio que va con las riquezas espirituales permanece como permanece Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén? Eso es lo que yo abrazo en esta mañana. Y dice Pablo para terminar,
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Porque iban a venir otros presentando un evangelio que no era evangelio. Y yo le doy gracias al Señor, porque hace 40 años yo conocí un hombre que me enseñó correctamente la palabra de Dios. Y a través de esos 40 años he podido mirar que la palabra de Dios permanece. Y quienes viven ajustados a esa palabra permanecen disfrutando de la bendición y del respaldo de Dios. He tenido caídas, he tenido tiempos duros y difíciles, pero confiando en Dios y en su palabra, Él nos ha sostenido hasta hoy. Por eso no dejo este camino y por eso no dejo de proclamar la palabra. Mientras que ustedes vengan aquí, yo vendré para enseñarles una palabra sana en el nombre del Señor. Y dice aquí la palabra, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. No, que los cristianos no, malditos son. Están desprovistos de toda gracia y de toda bendición de Dios. Aquellos que pronuncian un mensaje en nombre de Dios y no tienen a Dios, son hijos del infierno. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios que hoy hemos analizado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos sustente, que el Señor nos dé las fuerzas para seguir adelante. Y que tengamos definido en nuestro corazón que no somos cristianos cizañas, sino que somos cristianos tribu, que somos cristianos hijos, que somos cristianos que cuando Él venga a quemar la cizaña y cuando Él venga a quemar este mundo, Él nos levante, dice, y llévalos ¿a dónde? A mis graneros. Aleluya. A los graneros, al reino. ¿Cuántos aquí estamos preparados para eso? Amén. Que el Señor así lo bendiga. Que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón en esta mañana. Y podamos salir de aquí seguros de que somos tribu y no cizaña.